Antes de continuar, recordemos un poco lo sucedido en la parte 1. Izuku Midoriya, un niño común y corriente que a la edad de 4 años experimentó lo cruel que puede ser la vida, al enterarse que no tiene ningún quirk, decepcionando a su madre, quien terminó por abandonarlo y dejarlo a su suerte completamente solo. En un pequeño enfrentamiento con unos bribones de 7 años, Izuku fue herido de gravedad, para después conocer a una chica pelinaranja, Itsuka Kendo, quien se convertiría en su mejor amiga desde ese día. Con la aparición de un misterioso guante que cubrió la palma de Izuku, logró conocer a un señor llamado Kibe Yuto. Así pasaron los años, 11 años pasaron para ser exactos. Después de un día agitado en medio de su camino de Izuku, el héroe número 1 aparecía dándole un susto. Para saber bien a detalle lo sucedido anteriormente, visiten el capítulo de Vendetta, pues es una teoría colaborativa. Comencemos. Capítulo 2. All Might aparecía de repente dándole un pequeño susto a Izuku, quien iba caminando rumbo a la casa del señor Kiba Yuto, la cual se había convertido en su nuevo hogar a través de los años. Cuando el héroe número 1 apareció enfrente de los ojos de Izuku, este se sorprendió pues no esperaba volverlo a ver, o al menos no tan pronto. Hace unas pocas horas, cuando lo vio por primera vez en persona y le consiguió su autógrafo a su mejor amiga y de la infancia Itsuka Kendo, lo había notado, All Might era muy diferente en persona. Izuku recordaba cómo de niño era un fan absoluto de él, cómo le encantaba vestirse de aquel héroe e imitar su sonrisa. Pero ahora en la actualidad esos llegaban a ser recuerdos bastante dolorosos. Recordaba a su madre, quien lo dejó a su suerte completamente solo a la edad de 4 años. Claro era que aún sentía cierta admiración por aquel héroe, pero todos aquellos sucesos a través de la vida del Peli Verde hicieron que aquellos recuerdos de admiración se volvieran en algo muy nostálgico y algo deprimente. All Might miraba con una sonrisa a Izuku, quien no entendía qué sucedía. Izuku miró a todos lados observando que no había ningún periodista cerca. Creí que a estas alturas ya estarías rodeado por todos los noticieros de la ciudad, decía el Peli Verde mientras seguía mirando a todos lados. Escapar de ellos fue realmente fácil. ¿Por qué? Porque yo soy All Might. Mencionó el héroe número 1 mientras hacía una pose con sus brazos. Aclarar que en este punto, al haber sido Izuku quien se encargó del villano de lodo, no fue necesaria la intervención de All Might, por ende no se sobreesforzó y aún continúa con su límite de 3 horas al día para mantener su forma musculosa. Yuto Shonen, ¿verdad? Preguntaba All Might retomando su postura firme. ¿Está en lo cierto? ¿Puedo ayudarle en algo? Izuku tenía una leve sonrisa en el rostro mientras que al héroe número 1 solamente lo miraba de pies a cabeza. Sentía que aquel chico de cabello verde y pecas era muy inusual. Entonces, Yuto Shonen, esa singularidad que tienes es muy interesante, jejeje. Supiste actuar de la mejor manera incluso entre los profesionales que estaban ahí.
Izuku solamente pensaba que sería algo complicado explicarle que no era exactamente una singularidad o como los llamaban, un quirk. Así que mejor decidió guardar silencio, además no quería explicarlo si no era realmente necesario. Además, en el momento que All Might mencionó a los héroes profesionales, el peli verde se sintió algo disgustado, pues le molestaba que existieran personas que se hacían llamar profesionales aun cuando lo único que querían era esforzarse lo mínimo para vivir bien, como hace 11 años cuando acusaban falsamente a Kiba Yuto. Pero aún tenía esperanza en que existían héroes de verdad, como en el que se quería convertir su mejor amiga Kendo. No fue nada, supongo que habría sido exactamente lo que tú hubieras hecho. All Might solamente rió un poco, para después quedar en silencio. Izuku se sintió algo incómodo por ese silencio y por eso intentaría dar alguna excusa para irse a casa, pero antes de que pudiera hablar All Might fue quien hizo un comentario. Te equivocas, Yuto Shonen, yo estaba entre el público incapaz de hacer algo. Antes de darme cuenta me había convertido en un hablador con traje. Izuku no entendía el por qué decía aquellas cosas. Ciertamente All Might siempre fue un ídolo a través de las pantallas del televisor y las noticias que salían a diario. Pero nunca llegó siquiera a pensar en que solamente fuera un hablador. Ahora Izuku estaba un poco más decepcionado de la sociedad superhumana. Pero algo que inquietaba a Izuku era que en ningún momento notó al rubio entre la multitud, cosa muy extraña pues sería totalmente llamativo. El peli verde era sumamente observador con lo que le rodeaba, aprendió eso de niño para arreglársela en gran parte solo. ¿Por qué no notó al rubio? Ciertamente había otra persona rubia entre la multitud, pero era muy delgada y casi esquelética que sería imposible que fuera él. Sin darme cuenta, el símbolo de la paz comenzaba a doblegarse ante su responsabilidad, o al menos así comenzaba a ser hasta hace unos momentos. Yuto Shonen, observe cuando llegaste a la escena, apenas viste a alguien en peligro no dudaste en salir corriendo. La decepción que Izuku comenzaba a sentir disminuía al escuchar eso, y solamente terminó por sonreír. Le agradaba ver que reconociera un error así. Podía ser el símbolo de la paz, pero seguía siendo un humano que comete errores. All Might miraba con determinación a Izuku, quien no lo sabía, pero que en ese momento All Might estaba presente en su forma delgada, pasando de apercibido de la gente y los periodistas que lo habían llegado a ver cerca de aquel puente donde vio a Izuku por primera vez. Por ello el rubio observó cómo sucedieron las cosas y cómo, a pesar de que fue regañado y criticado un poco por otros héroes profesionales, Izuku no dijo ni una sola palabra, se quedó en silencio aun cuando él había sido quien derrotó al villano. Entendió que aquel peli verde no lo hizo solamente por fama o algún motivo personal, él actuó porque quiso o incluso porque su cuerpo actuó antes de que pudiera pensar. Sea cual sea el motivo que pasó, sus intenciones tenían toda la apariencia de ser honestos. Además de que ese poder que tenía el Yuto Shonen potenciado con el One for All podría ser el perfecto sucesor a ser el próximo símbolo de la paz. All Might lo decidió en ese momento, algo le decía que él podía ser el indicado. Yuto Shonen, quisiera hacerte una propuesta. Izuku lo miraba atento, pues sentía algo de curiosidad de saber de qué se trataba, además de que no tenía más allá de unas cuantas horas desde que se vieron por primera vez. ¿Está bien?, se preguntaba Izuku aceptando. Shonen. Tú eres el indicado para heredar mi poder. Con esas simples palabras Izuku quedó aún más confundido. Podría pensar que se trataba de alguna broma o algo parecido, pero incluso él, quien había recibido un poder más allá de lo que eran los quirks, se daba cuenta que cualquier cosa podía ser posible si se trataba de poder o singularidades. Pero aunque esas palabras fueran totalmente en serio. ¿Por qué él? ¿Solo por haber derrotado a un villano de lodo? Se preguntaba muchas cosas, pero All Might, quien vio su rostro confundido, aclaró el motivo de sus palabras. Shonen, mi poder no es de nacimiento, es una antorcha sagrada que fue heredada por mi antecesora, pasada a mí como una antorcha sagrada, un poder que es cultivado para después confiarlo a la siguiente generación, para que nuestra esperanza sea solo una. Tal poder fue nombrado como One for All. Yuto Shonen, pienso que tú eres el indicado para llevarlo ante la nueva generación.
Izuku nunca se esperó esas palabras, no sabía qué mencionar ante tal confesión. All Might dio una pequeña carcajada, para poner su mano atrás de la cabeza y hablar entre risas. Bueno, pero al final la decisión es tuya, no puedo obligarte a portar una responsabilidad así. Además, si heredas el One for All, el poder que ya tienes sería potenciado en gran parte. All Might solamente miró como el chico cerraba los ojos mientras ponía su mano en su mentón, como si estuviera pensando acerca de tal petición. Izuku cerró los ojos, para después abrirlos y aparecer en un campo verde enorme rodeado por un campo lleno de lluvia y otro de nieve. Enfrente de él ya no estaba el rubio, ahora estaba aquel enorme dragón rojo quien al ver a Izuku en el espacio mental le habló irritado. ¿Qué estás haciendo, mocoso? Ya te dije que no me compares con esas cosas llamadas quirks, no necesitas esa cosa absurda cuando ya cuentas con una Sacred Gear. Izuku miró su brazo manifestando el guante, miraba aquella gema verde, aún sin decir alguna palabra, cosa que comenzaba a irritar más al dragón. ¿Por qué lo sigues pensando? Simplemente dile que no, y fin de la historia. Izuku habló aún sin dejar de mirar la gema verde del guantelete. All Might dijo que si recibo ese poder potenciaría el que ya tengo. Taik lo miraba molesto mientras hablaba. Ya te lo dije, niño, sobre el poder que ahora posees. Izuku solamente suspiró a ello. Ya lo sé, un poder que no es exactamente un poder, es algo complicado. Pero por ese motivo, ese tal One for All, ¿sería capaz de afectar en algo a la Sacred Gear? Terminó de decir volteando su mirada hacia el dragón. Eso no lo sé, jamás he sabido de alguna Sacred Gear o un Twice Critical que hayan tenido alguna combinación con esos poderes inferiores que ustedes llaman quirks o lo que sea, recuerda que no tienes por qué comparar tu poder superior con esos quirks. Izuku solamente suspiró mirando al dragón con los ojos entrecerrados. Repites lo mismo al menos 10 veces al día, ya sé que tu poder es más fuerte en teoría. Dijo con los ojos entrecerrados pero con un leve toque de burla en su voz irritando al dragón. Eso es porque van 11 años y sigues sin entenderlo, maldito mocoso. Dijo para suspirar el dragón y recostarse en el campo verde del espacio mental. Mejor regresa y simplemente dile que pasas de tan molesta oferta y ponte a hacer algo productivo, como entrenar por ejemplo, aún necesitas aprender a controlar bien la Sacred Gear. Izuku solamente se quedó mirando el guante otra vez. En verdad odiaba a los falsos héroes, sobre todo por ese ejemplo que vio de niño, cuando casi le arruinaban la vida al señor Kibayuto injustificadamente. Quería demostrar que si existían héroes de verdad, sobre todo al ver a su amiga Kendo querer ser una heroína esforzándose con todas sus fuerzas. Pero más allá de querer demostrar tal cosa, recordó ese sentimiento de querer salvar a las personas, tal sentimiento que en ocasiones se veían afectado por el recuerdo de su madre, que aunque lo negara hacia la gente, aún era algo que lo llegaba a atormentar. Eso le molestaba de su pasado. Izuku sonrió para voltear a ver al dragón con una leve sonrisa. Es hora de afrontarlo. Fue lo único que dijo para salir del espacio mental, dejando a un muy confundido dragón. Taik solamente dejó ese comentario de lado. ¿Cómo que? En teoría, la Sacred Gear está más allá de lo que piensas. Pero una vez desapareció Izuku del espacio mental, el dragón sonrió para sí mismo pensando que en verdad ese peli verde era uno de sus portadores más inusuales, y sobre todo que él no era un pervertido como lo fue uno de sus portadores alguna vez. Algo dentro del dragón ansiaba ver lo que haría aquel chico en el futuro, pues a tan corta edad había manifestado el guantelete. Izuku abrió los ojos para mirar fijamente a All Might con una mirada seria y decidida. Quería afrontar lo que vendría en el futuro con todas sus fuerzas y con ello ponerle un fin de una vez por todas a la tormenta devastadora que ocurrió en su pasado. Lo haré. Fue lo único que dijo Izuku mientras que All Might lo miraba con una sonrisa. Una respuesta decidida, algo así me esperaba. Tai, quien observaba todo desde el espacio mental de Izuku, se despertó de golpe al escuchar la aceptación por parte del peli verde. Izuku notó que un pequeño vapor o quizá humo comenzaba a salir del cuerpo de All Might. Esto le desconcertó un poco, además de que el rubio tosió un poco en su mano.
Él sabía que si iba a heredarle el One for All tenía que contarle toda la verdad. Yuto Shonen, mañana a primera hora del día dirígete a la playa que está cubierta de basura, ese será un buen lugar para contarte todo del One for All. Si podrás. Izuku lo miró con los ojos entrecerrados para pensar para sí mismo. ¿En serio? ¿El mejor lugar para hablar de algo tan importante es una playa repleta de basura? Mientras en su mente sonaba la voz del dragón diciéndole: Beth, te lo dije, que te negaras, ese tipo carece de sentido, pero no, el mocoso no quiere hacerle caso al poderoso dragón que habita en él. Si no es un pervertido, es un niño necio, grandioso. Izuku solamente terminó por suspirar ante las palabras de Drake. Tenía razón, debería hacerle más caso de vez en cuando, pero ahora tenía que afrontar aquel tema del One for All. Claro, hoy fue mi último día del año en el colegio, así que estoy libre. All Might dio una pequeña carcajada mientras se despedía con la mano para irse del lugar con un simple: nos vemos mañana, Yuto Shonen. El peli verde se quedó en el mismo lugar durante unos pocos minutos mientras las quejas del dragón comenzaban a abundar en su cabeza. Izuku regresaba a casa pensando en lo que había acabado de pasar. Era una oferta única en la vida, heredar y adueñarse de un poder por el que cualquier persona mataría. No sabía si el escogerlo había sido lo correcto, aún dudaba, pero de lo que sí estaba completamente seguro es que era momento de afrontar aquel pasado. Ya no era el mismo de antes, ahora tenía al viejo Kiba Yuto e incluso estaba muy feliz de que su nuevo apellido sea Yuto, además también estaba su mejor amiga Itsuka Kendo. Apenas recordó a su amiga peli naranja se detuvo en seco, dejó de caminar pues no había pensado en eso. Entre ellos dos desde que se conocieron se contaban absolutamente todo, era una auténtica confianza de amigos, sin embargo esto no era algo que podría contarle, no porque no quisiera, le preocupaba que ese secreto la pusiera en peligro. Así continuó caminando hundido en sus pensamientos hasta que llegó a la casa del señor Kiba. Al ver la puerta de aquella casa sonrió alegremente, aquella casa se había vuelto su hogar y se sentía muy cómodo y feliz de vivir con el señor Kiba. Cuando entró dejó sus cosas en un pequeño sofá que había en la sala, y dirigiéndose directamente a la cocina vio ahí al señor preparando lo que sería su cena de ese día. El señor Kiba en el momento en el que vio a Izuku lo recibió con una gran sonrisa, aquel señor que lo ayudó cuando era niño era una de las razones por las que se quería convertir en un héroe, quería ayudar a todos los que fueran posibles, sabía que aunque existieran malas personas también habían personas como el señor Kiba. Así pasó la noche, donde después de una agradable cena con el señor Kiba cada quien se fue a dormir. Izuku tenía cosas que atender a primera hora del día. Aunque el sol comenzaba a salir tan temprano aún se veía un poco oscuro, pero el aire fresco de la mañana era algo que tranquilizaba al peli verde quien caminaba tranquilamente a aquella playa repleta de basura. Apenas llegó a la playa comenzó a caminar entre la basura que había en el lugar, el señor Kiba le había contado sobre esa playa, que normalmente la basura era arrastrada por la marea dejándola en la arena, pero era sorprendente la cantidad de basura que llegaba a la costa. Izuku volteó nuevamente cuando escuchó a alguien llamarlo, cuando volteó vio a un sujeto rubio muy delgado. Yuto Shonen, al fin llegas. Izuku lo miraba extrañado intentando recordar si alguna vez en su vida lo había visto. All Might ya se esperaba la mirada extrañada del chico, pero si iba a convertirse en su sucesor tenía que contarle la verdad detrás de su herida que recibió hace 5 años atrás. All Might reí un poco. Lo siento Shonen, déjalo hago correctamente. Izuku lo miraba extrañado mientras comenzaba a dar paso hacia atrás intentando huir, pero se dejó de mover cuando aquel señor esquelético de la nada se volvió musculoso. Hola de nuevo. ¿Qué? Fue todo lo que el peli verde dijo intentaba analizar qué ocurría. Pero en ese momento recordó dos cosas, la primera es que cuando atrapó al villano de lodo quien tenía a Bakugou de rehén, entre la multitud estaba aquel rubio esquelético, y la segunda cosa fue que All Might había mencionado que había visto todo de entre la multitud. Todo cobraba un poco de sentido. ¿Tú eras ese señor tan delgado que estaba entre la multitud?
Izuku exclamó un poco alterado, a lo que recibió un asentimiento y una pequeña risa de All Might mientras este a su vez regresaba a su forma delgada. ¿Conoces a los tipos que flexionan sus cuerpos en las piscinas? Pues es algo así. Aunque digas eso, no tiene mucho sentido. All Might suspiró para levantar un poco su camisa dejando ver una enorme herida en el abdomen. Tal herida hizo que Izuku abriera los ojos de par en par y además sentir un pequeño escalofrío. Le recordó a la herida que se hizo a los 4 años, donde casi muere. All Might prosiguió a explicarle sobre su herida, y que se ve tan demacrado debido a tantas cirugías y efectos posteriores, y que su límite ahora era de 3 horas al día. Ahora Izuku entendía el motivo de por qué estaba buscando a un sucesor. Pero se preguntaba cómo iba a ser transferido a él, pues a pesar de que nunca contó con un quirk, tampoco había escuchado nada parecido acerca de transferir una singularidad. Antes de seguir hablándote del One for All, dime Shonen, ¿ya tienes pensado la escuela a la que optarás por entrar? Izuku asintió con la cabeza. Mi mejor amiga y yo queremos ingresar a UA. Ya veo, interesante jajaja. Reía All Might mientras notaba la masa muscular del peli verde. Podría decir que estaba en su límite para que pudiera llegar a resistir el One for All sin que su cuerpo explotara. All Might notó que aunque Chico llegaba a entrenar su cuerpo de vez en cuando, se imaginaba que quizá era para poder utilizar mejor aquel guante que mostró contra el villano Elodo. Pero no todo iba a ser tan fácil. All Might no sabía que el poder de Izuku no era exactamente un quirk, él tenía la idea de que simplemente era una singularidad como cualquier otra persona y con ello sería potenciada con el One for All. All Might se acercó un poco a Izuku. Lo más esencial es que entrenaras unos pocos meses más para poderlo resistir, sin embargo creo que estás en el borde límite, así que lo mejor es que trabajemos con el poder que ya tienes. Izuku lo miró algo extrañado. ¿Por qué? Ya puedo controlarlo. Obviamente el peli verde no le diría que lo que podía manifestar era solamente una porción de un poder del cual ni siquiera él conocía el límite. All Might rió un poco. Ya verás a lo que me refiero, por ahora solamente concentrémonos en transferir el poder. Fue lo último que dijo para recibir una mirada seria y decidida del peli verde. El rubio se arrancó un cabello y lo extendió hacia Izuku. Comételo. El pecoso miraba el cabello sin ninguna expresión. Dio media vuelta y comenzó a caminar. Bien, fue un gusto conocerte, espero vernos en un futuro muy lejano. All Might con su gran velocidad nuevamente se puso enfrente del chico. Espera. Es necesario para transferir el poder, necesitas obtener algo de mi ADN. Izuku terminó de suspirar mientras tomaba el cabello y lo miraba fijamente. El dragón en su mente solamente comenzó a reír. Terminando lo más rápido posible con eso, Izuku tragó el cabello. ¿Ahora qué? ¿Sabes cómo funciona el estómago? Esperemos un poco, mientras te contaré cuál era el propósito de venir a esta playa. Decía mientras aplastaba una gran pila de basura con la mano, dejando ver el océano. Los exámenes agua son en 10 meses, mientras tanto deberás terminar de limpiar la playa por completo. Ese guante es tu quirk, ¿verdad? Manifiéstalo y comienza a limpiar la playa. Izuku solamente suspiró algo fastidiado, pues no entendía lo del cabello por completo ni lo de limpiar la playa. Así pasaron unos cuantos minutos en los que pasó juntando una cantidad de basura, eran enormes pedazos de metal, estaba tan absorto en eso que no notó cuando All Might se fue por un momento y después regresar con una gran roca. Yuto Shonen, creo que con esa hora ya tuvo que haber algún pequeño cambio para que lo entiendas, como lo hiciste con aquel villano. Quiero que golpees la roca. Solo hazle un pequeño agujero. Izuku se sorprendía cada vez más de la capacidad del símbolo de la paz para pedir cosas sin sentido. Pensaba que cada vez se superaba él mismo, pero confiando en él suspiró y se acercó a la roca. Ya tenía el guante manifestado, así que solamente tenía que golpear la roca. Se concentró un poco en su guante, el cual comenzaba a sacar unos pocos rayos rojos, o al menos así fue al principio, ya que a pesar de los rayos rojos algunos comenzaban a tomar un color verde. Izuku se dio cuenta de eso y solamente pensó:
Eso no es normal, quizás se están volviendo verdes porque mejore con la Sacred Gear. Bueno, como sea, ya me preocuparé de eso después. Fue lo último que pensó para golpear la roca con la intención de hacer solamente un pequeño hoyo. Pero al momento de dar el golpe su brazo se hundió por completo en la roca generando una pequeña ráfaga de aire desde dentro de la roca, cosa que hizo que la roca explotara en un pequeño remolino de aire en pequeños pedazos. Izuku miró tal cosa muy extrañado, lo único que quería era hacer un pequeño hoyo y en cambio la roca explotó. Mientras intentaba pensar qué había sucedido en su brazo sintió un calambre, haciendo un pequeño gesto de dolor se sujetó el brazo con la otra mano, despareciendo su guante. ¿Qué fue eso? All Might se acercó un poco al peli verde. Increíble, pensaba que al menos podrías cuartear la mitad, no hacerla estallar. ¿Qué fue eso? Izuku repetía la pregunta confundido. Te lo dije Shonen, el One for All potenciaría el quirk que ya tenías. A esto me refería Shonen, aunque honestamente estoy algo sorprendido. Solamente pasó una hora por lo que los efectos del One for All apenas son mínimos, si sabes cómo funciona el estómago, ¿verdad? En 2 horas más el poder estará completamente transferido. Izuku se sorprendió, pues debido a que la Sacred Gear no era para nada parecido a lo que es un quirk tenía sus serias dudas si aquel poder podría hacerlo un poco más fuerte, por eso quería probarlo por sí mismo. Pero más que feliz estaba nervioso, el control que había tenido sobre aquel guante durante 11 años ya no sería el mismo, debería aprender a controlarlo un poco mejor y solamente le quedaban 10 meses antes del examen a la UA. Izuku le contó que durante 11 años estuvo entrenando su control con el guante, pero le preocupaba que ahora con esto todo eso haya sido en vano. Pero no te preocupes por eso, prepare algo que te ayudara a acostumbrarte al guante nuevamente, debido a que trabajaste muy duro durante 11 años esto será más fácil. Considéralo solamente como terminar de pulir tu control. Y para eso tengo esto, dijo mientras sacaba unas hojas de quién sabe dónde ni Zeus se enteró de dónde salieron. Lo llamo Plan de pasar el sueño americano. Pero si quieres un resumen, tendrás que hacer todo lo que dice esta guía con el guante activado, así después de 10 meses tu control volverá, creo. Izuku lo miraba con los ojos entrecerrados. ¿Creo? Como que escuche. ¿Creo? All Might solamente comenzó a reír evadiendo su pregunta, como sea confía en mí estarás listo para tu examen AUA. Suspirando Izuku tomó aquellas hojas donde estaba anotado un plan durante 10 meses exactos. Estaba sorprendido del trabajo que había sido invertido en todas esas hojas, en gran parte estaba muy agradecido con All Might, ahora lo demás dependía de Izuku. Izuku sonrió para agradecerle al símbolo de la paz. All Might una vez terminado de darle a detalle las hojas se despidió para irse del lugar a cumplir su jornada como héroe. Izuku seguía en la playa rodeada de basura, mirando con atención las hojas. Cuando salió de la playa sacó su celular para observar la hora, pero en vez de la hora su vista se dirigió a lo que decía. 2 llamadas perdidas de Itsuka Kendo. Izuku sintió un escalofrío, acababa de recordar que su amiga había comentado que lo llamaría y después de lo que pasó con el villano lo menos que quería hacer era hacerla sentir molesta por evadir sus llamadas, había olvidado que había puesto el teléfono en silenciador. Marcándole nuevamente a Kendo contestó en tan solo unos cuantos segundos, Izuku esperaba algún reclamo o algo parecido, pero en vez de eso recibió un gracias. Izuku no entendía a qué se refiera y solo comentó. ¿De nada? Fue asombroso que consiguieras un autógrafo de All Might, muchas gracias por obsequiármelo. Agradecía a su amiga mientras Izuku entendía a qué se refería, recordó que en su mochila había dejado el cuaderno donde estaba el autógrafo. Aliviado Izuku se fue directo a casa. Así comenzaron los meses del entrenamiento que había planeado All Might por él. Habían pasado 8 de los 10 meses, aún era muy temprano pero Izuku ya se encontraba sacando los escombros. Estaba bastante sucio de la ropa y con uno que otro rasguño en la cara y sobre todos los brazos.
El amanecer en ese momento comenzaba a ser muy visible, era realmente una muy buena vista. Aún quedaban escombros, pero había una parte de la playa que ya se veía despejada. Sin perder más tiempo se disponía a seguir con su rutina, pero se sorprendió al ver a una chica parada en esa pequeña zona despejada de la playa que había limpiado Izuku. Aquella chica de cabello azul celeste estaba mirando el amanecer muy sorprendida. Izuku se sorprendió ya que nunca había visto a alguien pisando la arena de aquella playa, pues tenía muy mala fama debido a todos los escombros y basura que había ahí. Pero ignoró a aquella persona, estaba más concentrado en terminar su rutina. Al menos así fueron durante unos cuantos minutos hasta que alguien tocó a Izuku en la espalda con el dedo, eso sorprendió al peli verde que dio un pequeño brinco del susto y voltear. Aquella chica peli celeste lo miraba con una sonrisa. Hola, ¿tú eres quien limpió esa parte de la playa? Izuku iba a responder, pero no tuvo tiempo ya que la chica siguió hablando ignorando por completo la pregunta que había hecho. Desde lo lejos no te es guante que tienes, esas cosas pareces cuchillas, y es realmente rojo. Esa gema verde se ve muy bien. ¿Es pesado? Bueno, no es pesado. Creo. La chica lo seguía mirando fijamente, Izuku no entendía qué ocurría, la chica sonrió con los ojos cerrados. Estás muy sucio, y lleno de arena y heridas. Para Drai esas palabras fueron un poco graciosas y comenzó a reír. Izuku solamente sonrió algo nervioso con los ojos entrecerrados pensando que aquella chica era muy honesta. Pero no pensaba que fuera con mala intención, al contrario le sorprendía lo curiosa y activa que era. Ella miraba desde varios ángulos el guante de Izuku, al final la actitud de la chica hizo que Izuku sonriera. La peli celeste se alejó un poco de Izuku para seguir hablando aún con una sonrisa en su rostro. Normalmente salgo a correr por las mañanas, y como esta playa estaba repleta de basura no le prestaba atención cuando pasaba cerca de aquí. Pero hoy cuando noté el amanecer a través de la playa pensé que me había perdido jajaja. Hasta que me di cuenta de que se trataba de esta playa. Izuku sonrió, no había pensado en eso, pero a pesar de que aquella playa servía para que entrenara también podría ser algo agradable para las personas tener su playa de vuelta. La chica play celeste se despidió para salir corriendo, así salió de la playa por unas pequeñas escaleras y lentamente se fue perdiendo de la vista de Izuku. A Izuku le pareció muy curiosa la actitud que aparentaba ser la chica y solamente sonrió para seguir con su trabajo. Así pasaron al fin los 10 meses.